Laureano Márquez. ¿Qué tal? Hola ¿Cómo Franklin, estás? justo acabo de poner el punto final. Sí, Bienvenido. señor. Muchas gracias. En estos días un olor que me vino del colegio, las empanadas de carne molida, el olor que se desprende de la empanada con el primer mordisco cuando sale el humito eso es muy rico. Yo recuerdo a mi mamá en Tenerife, antes de haber venido a Venezuela, cantando Mi Limonero. Sí, recuerdo la imagen del barco entrando, el cerro, el puerto, sí, esa es mi primera postal de Venezuela. Yo quisiera que el humor fuese expresión del pensamiento, como lo decía Aquiles Nazoa, que el humor ayudara a la gente a pensarse a sí misma a través de la risa. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. La Francia Joyería, Ali Aesthetic, Free Your Beauty, One Payment Merchant Service, ahorra en tu procesamiento. Latino Life Studio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Si ya llegaron a este punto, recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar, compartir y activar la campanita para que estén al tanto de lo que vamos subiendo semana a semana aquí en el canal. Porque créanme que los invitados que tenemos están pensados especialmente para ustedes. El invitado que tengo el día de hoy, señores, él forma parte del inventario bonito que tiene el venezolano, de esa televisión bien hecha, de ese humor en serio y de esas personas que nos hacen reflexionar, aun cuando nos hacen reír. Él es humorista, guionista, actor y según sus amigos y las personas que lo siguen, es un gran ser humano. Y actualmente está firmando un libro que hizo en colaboración con Edo, Laureano Márquez. ¿Qué tal? Hola ¿Cómo Franklin, estás? justo acabo de poner el punto final. Sí, Bienvenido. señor. Muchas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí, feliz de estar en tu programa. Te felicito por tu espacio, por todas las cosas que promueves, por todas las cosas que haces para que nuestra gente mantenga viva su tradición, sus recuerdos. De modo que no es más, no está de más insistir nuevamente. Hágale clic porque vale la pena. El clic apoya estas cosas y sigan a este talentoso joven en sus redes y apóyenlo. Gracias, Laureano, por esa publicidad, de verdad que sí. Yo estoy súper contento porque lo que dije es muy cierto. Tú formas parte de ese inventario que tenemos los venezolanos de las cosas que se hacían bien hechas en nuestro país. Sí, claro. De esa reflexión que nos llevaba. La risa nos llevaba a reflexionar porque haces humor en serio. Sí, bueno, yo creo que en Venezuela hay un gran inventario de gente que hace cosas muy buenas. Y nosotros somos mayoritariamente un país de gente trabajadora, honesta, que hace su trabajo con la mejor vocación, que no siempre recibe la mejor recompensa, como el caso, por ejemplo, de nuestros maestros, que entregan su alma, su vida y están pasando mucha necesidad y mucho trabajo, y así muchos otros profesionales. Pero sí somos una tierra de gente creativa, inteligente y buena. Sí, de gente que se reinventa y se rebusca, Sí, porque sí. así como nombraste a los educadores, están los médicos Sí. y otra cantidad de profesionales que Sí. no reciben lo que Sí. deberían por ese trabajo tan arduo que hacen, Sí. ¿no? Pero bueno, de todas maneras, seguimos luchando por la esperanza, con la idea de que las cosas algún día retomen el camino del avance, del progreso, del respeto, de la democracia y de la libertad. Así es, y tú lo estás haciendo muy bien porque invitas a la gente a que persiga eso, a que no olvide que ese es el norte que tenemos. Sin duda. Pero esto no en vano se llama Laureano Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra, y es porque yo quiero hacer un recorrido por tu vida y conocer esos elementos en tu vida, o sea, en ese recorrido desde la infancia hasta la edad que tienes ahora. Pero quiero saber cómo fue la infancia de ese muchachito que nació varias veces, como lo dices en tu biografía, Sí. en tu página, Sí. que nació en Tenerife, Sí. pero que después se va a Caracas. ¿Cómo fue tu infancia? Sí, mi infancia fue una infancia muy bonita. La primera parte de mi infancia, mis primeros años, hasta que aprendí a leer y escribir y todas estas cosas, fueron en Tenerife. Mi padre inmigrante venezolano estaba en Venezuela, yo había nacido en Tenerife. Y en el año 71 todos nos fuimos a Venezuela, yo tenía 7 años. Y bueno, toda mi infancia transcurrió en la ciudad de Maracay. De modo que fue muy rico porque yo ya desde ahí entré en contacto con la manera de ser, con las tradiciones del país, con los juegos
del país. Mira, aquí hay una perinola, un trompo y un yoyo que formaban parte de nuestra infancia, y las metras y todas esas cosas. Entonces fue una infancia también dedicada al trabajo. Mi papá tenía un mayor de víveres en Maracay y típico de inmigrante, todos los hijos trabajábamos en el negocio, todos teníamos que ayudar, todos teníamos que apoyar. La vida de los inmigrantes es muy complicada en el sentido de que el inmigrante siente que está de paso en una tierra que no es exactamente la suya y que tiene que entonces hacer cosas de cierta manera. Y eso le pasó a mi familia, no a mí, que desde muy temprana edad yo sentí que estaba en mi tierra estando en Venezuela. Y eso te iba a preguntar, si te había pasado eso, si había sentido ese sentimiento que sienten los inmigrantes cuando llegan a un sitio, pero dices que no. A mí se me fue muy pronto, porque yo llegué apenas con 7 años a Venezuela y sí tenía recuerdos de mi infancia, pero los niños se adaptan inmediatamente. Yo entré en un colegio en Maracay, en la cooperativa, el Colegio Miguel de Cervantes, y ya cuando terminé, yo creo que entré en primer grado, ya cuando terminé el primer grado yo estaba familiarizado con todo. Con todas las tradiciones y con todo lo venezolano. Y después apasionado, mi vida es apasionada de los temas venezolanos, sí. Tal cual. Y dime algo, si yo te digo, Laureano, piensa en un sabor o en una comida que si yo te la sirvo aquí ahorita, tú vuelas a ese momento de la infancia, quizás vivida la temprana edad, hasta los 7 años en Tenerife, o ya estando en Venezuela. ¿Qué sabor recuerdas que te haga volar a la infancia? Bueno, de Tenerife, el gofio recién molido. Es un olor muy característico, es una harina que se hace de trigo tostado o de algo otro grano tostado. ¿Vendría siendo como el fororo en Venezuela? Viene siendo como que se llama en Venezuela el fororo, sí. Y eso es un olor que me transporta a mi temprana infancia, pues yo recuerdo además que nosotros vivíamos en un pueblito del sur de Tenerife y la gente llevaba el grano a moler y después lo traían en el autobús, lo metían en unas telas que llamaban talegos. Y en esos talegos, claro, eso venía en el autobús y uno venía en el autobús y el olor permeaba todo el autobús. Y de mi infancia en Venezuela, quizá uno de los olores, los olores de las hallacas de la señora Odila, que eran las hallacas que comíamos en la casa, el olor. También, como mi infancia en Venezuela, mi mamá canaria hacía comidas típicas canarias, porque era lo que ella sabía cocinar, entonces el olor al potaje. Pero, por ejemplo, en estos días un olor que me vino del colegio, las empanadas de carne molida, el olor que se desprende de la empanada con el primer mordisco cuando sale el humito, eso es muy rico. Es muy sabroso. Sí. ¿Y qué hay de los sonidos? Porque vienes de una tierra distinta a la nuestra, la venezolana. ¿Qué sonido recuerdas que sonaba en tu casa cuando estabas chamo? Que tú dices, esa música es estar en casa o quizás en el negocio donde estaba tu papá, donde trabajaba tu papá. Sí, en mi infancia, hasta los 7 años, bueno, yo creo que yo no sonaba ninguna música, porque, bueno, sí, fíjate qué curioso, ahora que lo dices. Recuerdo a mi mamá, porque lo que había sobre todo era la radio, pero en esa época se hizo muy famosa en España una canción que cantaba un venezolano, Henry Stephen, y la canción era Mi limón, mi limonero. Y yo recuerdo a mi mamá en Tenerife, antes de haber venido a Venezuela, cantando Mi limón, mi limonero, porque estaba demasiado pegada, sonaba en la radio a cada momento. Y entonces esa canción, Mi limón, mi limonero, me transporta a la temprana infancia, y es curioso. Y es una canción completamente venezolana. Y después en Venezuela, no sabría decirte, porque ahí fueron muchísimas. Quizá una de las cosas, por ejemplo, estaba muy de moda, Sandro, me acuerdo. Sandro era un ídolo argentino que triunfó mucho en Venezuela, y mi prima era muy fan de Sandro, entonces eso fue una de las primeras cosas que yo escuché. Imagínate si era un ídolo que a uno de mis tíos, que se llama Víctor II, mi abuela le dijo desde chamito Sandro. Y todos lo llamamos Sandro. Claro. Puede haber gente que no sepa el nombre real de mi tío. Ya, bueno, imagínate, el Sandro, ay, Rosa, La maravillosa. Sí. ¿Y qué hay de las postales? Yo siempre comparo los colores. Sí. Con nuestros artistas plásticos, sí, porque tenemos
inmensidad, y Venezuela ha parido artistas plásticos de gran nombre como Cruz Díaz, por nombrar algunos. Sí, sí. Pero yo ahora lo estoy identificando con los paisajes, esas postales que se nos quedan tatuadas en la memoria. ¿Qué tatuaje tienes tú en la memoria de un paisaje en Canarias y en Venezuela? ¿Qué fue lo primero que viste que te impactó al llegar a una tierra tan lejos de Canarias, pero que son muy parecidas? Sí, sí, mucho. Bueno, de Canarias, que yo recuerde que me haya impactado, sin duda la ciudad, de la capital de Santa Cruz, porque nosotros éramos gente de provincia. Entonces el puerto, yo recuerdo cuando mi papá regresó de Venezuela, ir al puerto a buscarlo, a recogerlo. Y después el otro puerto, mi primera imagen de Venezuela fue el puerto de La Guaira, porque nosotros nos fuimos en un barco italiano llamado el Donizetti, que eran 7 días de travesía, y cada vez, es una travesía atlántica, no se presentaron muchas islas en el camino, pero cuando ya entramos en el Caribe empezaron a aparecer algunas islas, y yo le preguntaba a mi papá si ese era, o sea, estaba ansioso por llegar a Venezuela. ¿Ese es Venezuela? Dice, no, todavía no es Venezuela. Hasta que llegamos al puerto de La Guaira, sí recuerdo la imagen del barco entrando, el cerro, el puerto, sí, esa es mi primera postal de Venezuela. Que era así como la publicidad de esta mayonesa, que ya llegamos, no, falta poco. Sí, falta poco, así es. Sí. Qué bonito eso, porque tienes esa mezcla o esa dualidad de los recuerdos que viviste en Tenerife, en La Medida, ¿no? Se llama el lugar donde La Medida. Ese es un nombre que viene el nombre completo es La Medida de los Guanches. Los Guanches son los primitivos pobladores de la isla, y cuando había alguno que era muy grande en alguna zona, le hacían una marca en el piso con su estatura, y entonces esa zona la llamaban La Medida de los Guanches. ¡Wow! ¿Qué tal? Sí. Entonces tienes esa dualidad de tener los recuerdos de la primera edad, y luego se suma Venezuela. Tengo muy poquitos de mi edad pre-venezolana. Recuerdo mi abuela, recuerdo algunas cosas, pero la llegada de mi papá, que fue impactante. O sea, yo no lo había conocido. Yo nací, mi padre ausente, entonces conocerlo, o sea, eso fue, pero del resto los recuerdos se borran con facilidad. Sabes que hay más de 6 millones de venezolanos que están fuera del país. Sí. ¿Tú recuerdas cómo fue el proceso de adaptabilidad de tu familia como tal cuando ya llegan todos a Venezuela? Sí. Ese país de brazos abiertos. Sí. Y que ahora hay muchos venezolanos que les está tocando también readaptarse a otras realidades y otras culturas. Sí. Mira, para mi familia fue bastante sencillo adaptarse. Primero que ya mi papá estaba establecido en Venezuela. Entonces fue incorporarnos a la vida familiar allá. Empezar en el colegio. Recuerdo que mi primer día del colegio los chamos del colegio me decían, pero habla ¿cómo se habla? Yo no entendía lo que me estaban pidiendo. O sea, habla como se habla en España. Con el acento. Sí, y yo digo, pero que en España se habla así. Y bueno, yo ni siquiera tenía noción de España en ese momento. Bueno, un poquito, ya yo había visto algunas clases en la escuela. Pero yo decía, pero ¿cómo quieren que hable en España? Sí, claro, ellos seguramente estaban esperando que hablara así, con acento y tal. Y después la adaptación fue buena. Una de las cosas que, por ejemplo, a mi mamá le costó mucho adaptarse a la hallaca, porque le parecía un plato muy extraño, y hasta que la probó, y éramos fan de las hallacas, o sea, yo sigo siendo fan de la hallaca. A mí me parece que la hallaca es un plato que resume la identidad nacional y nuestra historia de manera completa. Y entonces fue un proceso de adaptación, mi mamá haciendo arepa, ese tipo de cosas que ¿sabes? Pero fue un proceso muy bonito, absolutamente sencillo para nosotros. Venezuela es una tierra acogedora para el que va de fuera, y lo reciben con amor, con buen trato, con cariño. La palabra musiu no es una palabra despectiva, es una palabra cariñosa, es una palabra... Así amena, es, sí. Tal cual. Sabes que ahora, por lo menos, que hay tantos venezolanos fuera, y por eso nace esta idea
de que los venezolanos que están fuera y que los chamos que están haciendo fuera nos reconozcan y puedan ver por qué el venezolano es de la forma que es tan amiguero, que comparte tanto y que nuestros sabores son tan distintivos, lo que tú estás diciendo de la yaca, pero también tenemos la música, la Sí. gaita en diciembre Sí. y toda la música alrededor de Venezuela, como el calixo, Todo. la música llanera y todo. La música venezolana es de una riqueza espectacular. Esta mañana yo estaba con Emilio y estábamos escuchando a Mario Díaz, el gabán tacateño. Mario Díaz canta el joropo mirandino, el joropo tuyero. Y es una cosa impresionante. Yo le decía a Emilio, la variedad de música que nosotros tenemos es impresionante. El joropo mirandino se canta de una manera distinta al joropo llanero, al Tal joropo cual. oriental, pero está el polo margariteño, están los valses andinos, está la música de la costa, el tambor, entonces... El tamunangue, y todo. cada una de las cosas es una cosa diferente, es distinta, y bueno, y eso ha dado riqueza de investigación, o sea, yo soy un fan, por ejemplo, de la agrupación El Cuarteto. Ellos tienen un tema que a mí me gusta particularmente, que se llama Diferencia sobre Guárdame las vacas, que es un tema que comienza como un clásico casi del final de la Edad Media en España, y se va transformando en la medida en que lo van ejecutando ellos en un polo margariteño. O sea, y tú no sabes cuándo dejó de ser música española y cuándo comenzó a ser polo margariteño en esa transición musical que ellos hacen. Entonces tú dices, bueno, esta es la riqueza cultural de nuestra música, que es expresión de la identidad de una nación que está integrada por muchas cosas en su historia, por su origen hispánico, por su origen africano, por su origen aborigen, valga la redundancia. ¿Recuerda, Laureano, el momento o la etapa en la que te enamoras tan profundamente de Venezuela, siendo un extranjero, pero que es más venezolano que cualquier otro venezolano que haya nacido en ese más 5-8? Sí, bueno, yo creo que cuando tu nacionalidad es producto del amor, porque digamos, el nacimiento es una eventualidad. Sí, y no elegimos dónde. Sí, no elegimos dónde. Pero la decisión sí es una cosa importante. Yo creo que eso fue algo que se fue formando progresivamente. Ojo, y eso que en mi casa mi mamá siempre se ocupaba de insistir mucho en la identidad canaria, como se debe hacer. O sea, cada inmigrante debe mantener vivas las tradiciones de su país en sus hijos. Mi mamá insistía mucho en la comida canaria, nosotros somos canarios, algún día vamos a regresar a Canarias. Todas esas cosas mi mamá las sembraba mucho, pero en mí lo que iba sucediendo en la medida en que crecía es que me identificaba progresivamente, bueno, con el mundo en el que estaba, con el país, con la ciudad de Maracay, con mis compañeros de clase, con las tradiciones. Y después, en la universidad, ya yo estaba, por supuesto, clarísimo. Yo había sido en Maracay el presidente del centro de estudiantes y salía a manifestar y llevaba a la gente a la calle. Mi papá nunca se enteró porque incluso en aquella época yo todavía no tenía cédula venezolana. Tenía cédula 81.102.700. Que es de extranjero. Aunque tuviese la cédula amarilla. Yo no me sentía extranjero. Y mi mamá sí, yo recuerdo que la primera cosa que yo hice cuando cumplí los 18 años, que fue cuando lo pude hacer, fue solicitar la nacionalidad. Y tener tu cédula venezolana. Sí, y tardó mucho en salir la nacionalidad. Y recuerdo, estuvo una anécdota que creo que escribí sobre, no sé si he escrito sobre esto, pero el doctor Octavio Lepage era ministro del Interior. Mi nacionalidad no salía, yo la pedí, cumplí los 19, los 20, ya estaba casi en los 21 y no salía. Y entonces yo le escribí una carta al ministro del Interior, que era el doctor Octavio Lepage, y en un gobierno de Acción Democrática, creo que era el gobierno del doctor Lucinchi, puede ser, o sí, debe haber sido en el gobierno de Lucinchi, porque él era el ministro del Interior. Y entonces yo fui a Carmelitas, y estaba el Guardia Nacional parado en la puerta, y le dije, mire, que yo vengo a pedir a dar una carta al ministro. Bueno, el primer piso, y subí a la oficina, llegué hasta un sitio que decía despacho del ministro, estaba la secretaria, una carta para el ministro. Y al día siguiente recibí un telegrama de Octavio Lepage
diciendo, bueno, he recibido su carta y tramitaremos lo conducente para que se acelere su proceso y tal. Y eso fue como, el 10 de octubre, y el 11 de octubre yo salí en Gaceta Oficial. Como venezolano. Así, sí, pero digamos, fue una cosa que yo hice motu propio, sin ningún tipo de enchufamiento. Exacto. Y bueno, donde quiera que esté, yo siempre le digo que Dios le pague. Sí. No, y qué impresionante darse cuenta cómo un país funcionaba y de la forma en la que funcionaba. Sí, sí, sí. Eran menos millones de venezolanos, sí, Sí. pero igual funcionaba el sistema. Sí, sí, sí. Y fíjate qué bonito eso de que un joven se lleve su carta Sí. y pudo llegar que hasta la alguien puerta. sí, hasta la puerta, y que le prestaran atención. Y eso me parece significativo. Yo creo que el proceso político venezolano de la democracia se fue deteriorando al final y no tuvo elementos de corrección de los propios males que se fueron generando. Y eso produjo, por supuesto, un descontento que creo que se canalizó de la peor manera y terminó, como se dice en criollo, terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. Tal cual. Yo estuve leyendo tu biografía en tu página e invito a la gente que no lo ha hecho, que vaya a la página de Laureano Márquez. Y le dé clic. Exacto. Ah, no, eso no se le da No, clic. le puedes dar clic en biografía. Sí, para ok. que lean una biografía tan bien redactada y con tanto humor. Pero yo quiero saber si era en serio lo de que tú estudiaste ciencias políticas y en el último semestre fue que te diste cuenta que no podías ser electo, que no te podías lanzar como para ser presidente de Venezuela, porque nada más tenían que ser los venezolanos hasta cierto tiempo, como lo dices tú ahí también. Sí, bueno, no solamente la anécdota es más complicada porque yo había estudiado ciencias políticas y claro, yo sí quería ser presidente de Venezuela. Y claro, después cuando tú ves Derecho Constitucional, que lo ves en el último año, me di cuenta que había que ser venezolano por nacimiento. Y nada, me empecé a bajar mis expectativas hasta que llegué a esto, que ya no se podía bajar más de ya estoy como el subsuelo. Pero antes de llegar aquí tan abajo, yo incluso traté de buscar, y esto la gente va a pensar que es una broma y no lo es, yo nunca digo todo lo que yo digo en serio. Yo busqué trabajo como chofer de Metrobús. También lo dice ahí en tu biografía. Sí, y iba a preguntar eso. Sí, yo fui a la compañía Metro de Caracas y pedí trabajo como chofer y me llamaron para el entrenamiento. Y cuando me presenté al entrenamiento, justamente en ese momento recibí una beca para estudiar mi posgrado, que es en planificación y gestión gubernamental. Entonces la beca me permitía vivir un año y estudiar. Y entonces yo era muy serio en esa época, fui a la compañía Metro de Caracas y le dije, mire, yo no voy a tomar el entrenamiento, úsenlo para otra persona porque yo voy a estudiar. Entonces, bueno, tacharon mi apellido por la M en Márquez y llamaron al que estaba por la M inmediatamente anterior a mí. Y nos embromamos. Entonces, yo me siento muy culpable, Franklin, pero bueno, la vida es así. Mira, yo he aprendido que los hubiera no existen, Laureano. Así que no podemos hacer más nada. Sí, no se puede hacer futurología del pasado. Exacto, no se puede. Se puede cambiar. Laureano, ¿y cuándo llega a convertirse el humor en algo en serio para ti? ¿Cuándo llegas y dices, bueno, voy a entrar o voy a estar frente a una cámara o escribiendo lo que otros comediantes, humoristas van a hacer? El humor Zapata decía que el humor es un defecto con el que vienen al mundo ciertas personas y ese defecto lamentablemente es de nacimiento y no se puede corregir. Es así como el lugar de nacimiento, que uno no lo elige. No lo elige. Entonces, bueno, tú vas sintiendo que tú hablas en serio y la gente se ríe y tú no terminas de entender por qué. Y eso hasta que llega un punto en el cual tú dices, bueno, sí, yo hablo y la gente se ríe. Y en el caso de algunos de nosotros, eso sirve para vencer la timidez. Para mí era mi manera de vencer la timidez porque yo fui muy tímido siempre y yo tengo ahora un monólogo sobre el miedo y ahí confieso cuál fue mi mayor miedo, que fue el miedo a hablar en público. Entonces esa fobia me persiguió siempre. Y yo con el humor podía hablar en público y lo hacía a través de la risa. Y después, bueno, la vida me llevó a La Rochela a hacer algunas pruebas, me llamaron para escribir algunas cosas si sabía escribir, humor, escribí sin haber escrito nunca humor, le gustó al productor y entonces ahí empecé a decir, bueno, yo estaba ya graduado en Ciencias Políticas y dije, voy a trabajar en esto hasta que vuelva a conseguir un trabajo serio en mi área. Y después, en un determinado momento, dije, bueno, este es lo que yo creo que debo hacer.
O sea, todas las puertas se cierran por aquí y yo no quiero entrar por la puerta que se está abriendo, que me pareció una insensatez, y entré por esa puerta y me quedé. Y una puerta que se abrió de par en par y lo has hecho muy bien, porque, bueno, estudiaste ciencias políticas y te tocó incluso imitar a políticos. Sí. Y has hecho que el venezolano, lo dije también en la presentación, reflexione en cuanto a ese tema, la política, haciendo el humor. Sí. ¿Cómo se hace ese proceso de doblar la voz o de imitar, emular la voz de un personaje, bien sea el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II que lo hiciste y otros políticos en su época en Venezuela? Ese proceso nace naturalmente, o sea, lo primero que pasa es que tú empiezas a contar una historia y tú dices, oye, ayer estaba viendo la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro y de repente escuché al Papa, el Papa dijo una cosa muy bonita porque dijo, carísimos hermanos, esta mañana los saludo a todos ustedes, la bendición. Entonces tú empiezas a contar una historia de algo que quieres contar, pero no con el efecto de causar la impresión de una imitación, pero la gente empieza a decir, ay, pero lo hiciste igualito, hablas igualito. Entonces, claro, tú empiezas a descubrir que tú tienes capacidad para imitar personajes. Eso sucede mucho en el humor. Y yo sí descubrí que tenía capacidad para imitar gestos, para imitar voces, para ese tipo de cosas. Lo hacía en la universidad. Cuando un profesor se iba, ese lapso que teníamos entre una asignatura y otra, yo imitaba al profesor que salía o al profesor que entraba con mis compañeros. Y entonces entreteníamos ese tiempo allí. Entonces, claro, surgió esa habilidad de imitar, que es un recurso humorístico, sobre todo en Venezuela, en el programa en el que yo trabajé, que es Radio Rochela, era un recurso muy frecuente y muy utilizado por nosotros, la imitación de personajes. Y el tema político también, cuando imitabas al presidente, fue a Carlos Andrés, ¿no? A Caldera, bueno, a Carlos Andrés siempre también lo imitamos, pero a Carlos Andrés el maestro de la imitación era Callito y de Caldera era Pepeto. Y Pepeto hizo siempre a Caldera en La Rochela. Lo que sucede es que Pepeto hizo el Caldera del primer gobierno y yo el Caldera del segundo gobierno, que ya era un señor de cierta edad. De cierta edad. Pero lo curioso es que me interesaba mucho el humor político porque, bueno, mi formación era de corte político. Entonces yo dije, bueno, yo voy a tratar de usar mi formación para decir algún mensaje que también sea nutritivo para la gente, que le pueda ayudar a reflexionar, a cambiar. Tal cual. ¿Y cómo se dan las duplas? Porque esa dupla que ha existido entre tú y Emilio es como decir, fue la llave perfecta. Sí, porque los dos llegan a estar juntos y la gente se puede estortillar de la risa. Sí, sí. Bueno, nosotros nos conocimos en La Rochela y yo admiraba mucho a Emilio desde siempre y lo sigo admirando. Y Emilio también, curiosamente, me admira a mí. Y de esa mutua admiración surgió como una amistad que se fue incrementando con el tiempo. Empezaron a interesarnos temas. Hicimos un programa en Radio Caracas llamado Humor a Primera Vista, donde tratamos de hacer un humor de altura, de contenido. En ese momento no nos fue bien, pero fue una experiencia muy bonita. Eso nos unió mucho también. Y después de eso hemos hecho cosas en los escenarios, como lo que estamos haciendo ahora, que es una gira de despedida de Laureamor y Emilio, que es un espectáculo dedicado al amor. Entonces, pero nosotros en el escenario combinamos muy bien porque representamos hacemos un humor de contraste. Yo aparento ser, como lo dice Emilio en Laureamor y Emilio, yo aparento ser el que estudió y él aparenta ser el que no estudió. Pero bueno, Emilio es una persona muy estudiosa y yo no soy tan estudioso como Emilio me hace ver. Entonces, pero esa imagen, esa combinación entre como lo intelectual y lo popular funciona muy bien entre nosotros. Y yo creo que el secreto de nuestro trabajo juntos es que ninguno de nosotros no destacamos juntos. O sea, no entramos en competencia. No quieren protagonismo. No estamos buscando protagonismo. Estamos buscando que el espectáculo salga chévere y pasarla bien nosotros. Tal cual. O sea, nosotros subimos al escenario a divertirnos. Tuviste una carrera y la sigues teniendo, lo que pasa es que ahora está más internacional por todo el tema de la migración venezolana,
pero tuviste una carrera muy productiva en Venezuela, en la televisión, en la radio, en los medios impresos, porque colaborador de varios impresos, y también en el teatro, cuando se hacían sus presentaciones. ¿Pensaste tú alguna vez que lo que decía tu mamá cuando eran chamos y quería que esa raíz canaria permaneciera en ustedes, se iba a hacer realidad y te ibas a ir de esa tierra que te acogió y que hiciste tuya para irte otra vez a Canarias? Nunca, nunca, nunca me imaginé que yo iba a ir. Y fíjate que mi familia se regresó muy tempranamente, todos a Canarias. Mi papá y mi mamá ya estaban ahí. Yo los iba a visitar de vez en cuando. Mi mamá siempre me decía, ay, pero ven y tal. Y yo les aclaré mucho cuando todos se fueron y yo me quedé solito en Venezuela. Yo les dije, bueno, yo me quedo aquí, o sea, este es mi lugar. Pero bueno, las circunstancias creo que han obligado a muchos venezolanos a buscar nuevos entre ellos yo. Pero yo no, o sea, yo no quiero estar ausente. Es decir, de hecho, mi apartamento está igualito y mi ropa está colgada ahí. O sea, yo salí por una gira, después vino la pandemia y se complicó. Entonces, bueno, entre una cosa y otra me fui quedando un tiempo que ya es largo, porque alrededor de 5 años llevo fuera. Pero mi plan es regresar con frecuencia, estar compartiendo entre Venezuela y... ¿Te sientes extranjero en Canarias? Un poquito. Bueno, fíjate que cuando la gente me oye hablar, me dice, ¿usted es extranjero? Sí, yo soy de Venezuela. Aunque yo haya nacido allá. Yo le tengo mucho respeto a las tradiciones canarias y admiro mucho la cultura canaria, pero yo sé que yo no soy de allí plenamente. Exacto, porque tú tomaste una decisión y era que tu corazón se iba a sembrar en Venezuela. Y sobre todo porque es que yo me formé, me crié venezolano. Entonces, claro, yo estoy en Canarias como un venezolano que está en Canarias, no como una persona que nació en Canarias, porque lo del nacimiento es fortuito. Y, o sea, digamos, es como la diferencia entre la mamá que te da a luz y la mamá que te adoptó y que te crió. O sea, esa es tu mamá. O sea, cuando conoces a la otra, le tienes respeto, pero no es igual. Así, por ejemplo, yo no entiendo mucho la cultura española, no entiendo algunas palabras, no estoy documentado en la división política territorial de España. Tú me preguntas ahorita cuántas regiones tiene España y probablemente no te las sepa enumerar, no me sé las capitales. O sea, todo eso que yo me sé de Venezuela, yo no me lo sé de España. Eso te iba a decir, reconoces al venezolano su cotidianidad porque fue lo que viviste. Sí. O sea, identifico acentos españoles por mi trabajo profesional, porque ya yo lo hacía cuando estaba en Radio Caracas. O sea, ya yo hacía un andaluz distinto de un gallego, un madrileño distinto de un catalán. Pero, por ejemplo, lo que es división política, provincia, la propia legislación, la historia ni se diga. Es decir, la historia de España, yo he tratado de leer, de investigar un poquito, pero no me la sé como me sé la de Venezuela. Tal cual. Y aun cuando dices en tu biografía de las cosas que supuestamente dicen el internet o las redes sociales, es que no eres historiador, pero te conoces la historia y podría ser uno de ellos. Me gusta, me apasiona y sigo a historiadores. Nosotros tenemos historiadores brillantes en Venezuela. Tenemos a Carrera Damas, tenemos a Elías Pino, tenemos a Inés Quintero, que es una maravilla. Además está haciendo ahora, síganla en sus redes. Inés Quintero es muy, muy buena para darnos datos históricos. Tomás Estraca, en fin, nosotros tenemos, y estoy quedándome corto, Ciso Martínez y tantos otros, hasta mi tocayo Laureano Vallenilla Lanz, a pesar de sus preferencias políticas, y un montón. Gil Fortul con su historia constitucional de Venezuela. Entonces la historia es un tema que cada vez que sale algo de la historia de Venezuela yo trato de leerlo, de documentarme, y me gusta porque me parece que la historia nos ayuda a entender lo que somos. Tal cual. Sí, es como cuando tú haces un examen de sangre y dices, aquí están los triglicéridos, aquí está esto. Bueno, la historia es como tu examen. Y ese es el problema, que a veces que si no aprendemos de esa historia volvemos a repetir los errores. Sí. Y si no repetirlos, como dijo una vez Tomás Estraca, una frase que a mí me gustó mucho, se la escuché cuando se hizo académico de la historia, o cuando lo hicieron académico, miembro de la Academia de la Historia. Él decía, estudiamos la historia para librarnos de la historia. O sea, nosotros estudiamos la historia para librarnos de las cosas
negativas que la historia ¿Qué nos pasaron ha en la historia? producido. O sea, la historia nuestra produjo el caudillismo. Tenemos que estudiar el caudillismo para librarnos del caudillismo. Tal cual, tal cual. Sí. ¿Qué extrañas de Venezuela en estos 5 años que has pasado Sí. fuera? ¿Qué es lo que extrañas de esa tierra? Bueno, mira, yo ahora he estado volviendo por temporadas y extraño la gente. Es lo que yo más extraño, porque la comida, las demás cosas, extraño el Ávila, extraño la imagen de Caracas que contemplo desde mi balcón, mi cafecito matinal, extraño el tiempo, extraño los sapitos, extraño todo, realmente extraño todo. Pero, es decir, no estoy diciendo que no me sienta a gusto donde estoy, he empezado nuevos proyectos, nuevas cosas y está muy bien. Pero sí, no, uno extraña muchísimo. Pero lo que más extraño es el paisaje humano, la cordialidad de nuestra gente. Si yo veo tu vida desde afuera, puedo decir que eres un hombre exitoso, porque has logrado cautivar un público y hacerlo reflexionar, como ya lo he dicho en repetidas oportunidades, con el humor. Y creo que es algo que tuviste consciente siempre de decir, bueno, yo voy a hacer esto, pero lo que quiero es como que la gente piense y reflexione y ellos tomen sus conclusiones. Así como un periodista está como que obligado a mostrar la información en las diferentes versiones y que el oyente o el escucha o el televidente saque su conclusión. ¿Qué significa el éxito para ti, para Laureano Márquez? Yo creo, a mí el éxito no es una cosa que me agobie. Es decir, yo nunca he buscado ser exitoso. Y de hecho yo no sé si soy exitoso. Yo cuando pienso en el éxito, pienso en la Madre Teresa de Calcuta, que me parece una mujer exitosa. Salvar la vida de un niño es una cosa exitosa. Para mí el éxito está asociado más al servicio al prójimo. También el humor es una forma de servicio y la gente te reconoce. Y usualmente la gente asocia el éxito con reconocimiento, con fama, con todo ese tipo de cosas. Pero yo lo asocio más con uno es exitoso cuando está en armonía con el mundo, cuando hace cosas por los demás, cuando salva una vida, como dice la Torá, el que salva a un hombre salva a la humanidad entera. O sea, esas cosas que yo veo de gente que no es famosa, que no es conocida, pero que es desde mi óptica profundamente exitosa. ¿Cómo te gustaría, Laureano, ser recordado? ¿O qué legado te gustaría dejar en la humanidad? Porque no solamente estás llegando a los venezolanos, porque así como dice la Torá, que si salvas a un hombre, salvas a la humanidad, cuando salvas quizás a un venezolano con el humor y haciéndolo reflexionar y ponerse a pensar sobre la situación que está pasando, que está viviendo, estás salvando una familia y esa familia puede salvar a más gente. O sea, ¿qué legado quieres dejar en esta tierra? Bueno, no sé, yo no sé si uno está como para legado. Quizá yo fui delegado de curso una vez, pero yo creo que uno tiene que hacer las cosas lo mejor que pueda, tratar de equivocarse lo menos posible, tratar de ser coherente con lo que uno hace y quizá el legado de una sonrisa, de un recuerdo que se transforme en la sonrisa de alguien. Yo veo el legado de la gente que ha dejado un muy buen legado y dice, wow, Aquiles Nazoa o de nuestros grandes humoristas, Pedro León Zapata, que el legado, o sea, uno sabe que uno no está a la altura de esas figuras, pero dejar algo que produzca, bueno, una semilla que inspire a alguien en otro momento a hacer. Pero de todas maneras, una vez que uno no está, ya el legado no es cosa de uno y ahora viene la inteligencia artificial, ya tú sabes que todo esto se está trabajando y con tu material pueden hacer otra cosa. Entonces a lo mejor el legado de uno lo decidirá otro, un delegado de inteligencia artificial. Una computadora. Una computadora. Tú has nombrado ya a varios de los grandes, a Pedro León Zapata y a otros, de los cuales aprendiste o de los cuales pudiste ver un ejemplo. ¿Cuál es tu aporte a las nuevas generaciones de comediantes? Porque creo que también te has enfrascado en eso, en querer dejar un ejemplo o tus conocimientos a los que vienen luego. Sí, bueno, nosotros, Franklin, hemos hecho alguna vez talleres de humor en Venezuela. Bueno, Bobby, Rubén Morales y muchos otros son Carlos León,
son producto de esos talleres de humor. Ricardo el Búfalo también es una de las nuevas generaciones que también hemos tenido mucho contacto con ellos. Yo quisiera que el humor fuese expresión del pensamiento, como lo decía Aquiles Nazoa, que el humor ayudara a la gente a pensarse a sí misma a través de la risa, que el humor nos ayude a ser mejores personas, que el humor ayude a construir un mundo mejor. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener responsabilidad con las cosas que hace para que no sean una contribución más a la deformación que tanto daño nos está haciendo desde el reggaetón a tantas otras cosas, y que sea más bien una cosa constructiva, buena, reflexiva. El humor es crítico, el humor tiene su componente de dureza, pero es una dureza hecha con amor. O sea, el humor, como dijo alguna vez José Ignacio Cabruja, es una curiosa, extraña y misteriosa manera de amar. Tal cual. Si yo te digo que le presentes a una persona, quizás a alguien de Canarias, que no conoce dónde está ubicado nuestro país, y que tú se lo presentes a través de estos tres elementos, de un paisaje, de un sonido y de un sabor, ¿qué le regalarías a esa persona? Bueno, de colores, ya que estamos con el amarillo, el araguaney. Es los paisajes de comienzos de año, cuando florecen los araguaneyes, por ahí en mayo, es una cosa espectacular. A mí, yo sucumbo ante la fuerza, la magia de los araguaneyes, y sobre todo cuando dejan en el piso las flores, la alfombra de flores, o sea, la mitad, es una experiencia fascinante. Esos son de mis paisajes favoritos, y sin duda como habitante de Caracas, aunque yo soy más maracayero que caraqueño, pero yo he vivido toda mi vida en Caracas, la contemplación del Ávila. El Ávila para mí tiene una fuerza impresionante. Entonces el verde y el amarillo. ¿Y una canción? Una canción, bueno, hay varias, pero Viajera del Río es una de mis canciones que me gusta, pero yo no podría dejar una sola. Yo pondría también Diferencia sobre Guárdame las Vacas del Cuarteto, y pondría A tu Regreso, que es otra de las canciones muy bonitas. Eso es espectacular. Y me gusta, y otra que me gusta y me duele su letra es la de Guillermina, que es letra de Aquiles Nazoa y la canta Simón Díaz. Pusieron beso a tu marido, Guillermina, y se lo llevaron para una fuerte prisión. Porque eso es la síntesis de nuestra tragedia histórica. Tal cual. Sí. Un sabor, Laureano. Un sabor, el de la hallaca. El de la hallaca, sin duda, porque la hallaca, primero que es un sabor fabuloso, pero además es una síntesis cultural de nuestra historia. Lo aborigen en el maíz, el guiso de España, los portugueses en la hoja de plátano que se cultivó en el occidente de África y que vino con los portugueses, y después la almendra, que es árabe, la alcaparra, que es árabe, y todas las palabras que tienen el prefijo al, que son árabe, aljibe, albarda, albornoz, alcabala, alcacerce, todo eso. Y después el onoto, o sea, es una síntesis histórica. Ahí están 8 siglos de dominación árabe en España, está Colón, están los aborígenes en el maíz, está todo. Es una síntesis y además es sabrosísima. Y una forma muy bonita de representar a nuestro país con esos colores. Y recuerdo... Yo sé que tienes ahí la arepa en la O, pero como la arepa todo el mundo la nombrará, yo voy a nombrar la hallaca. La hallaca. Pero la arepa es arepa. Bueno, Francisco Benante dice que la arepa es el perfecto recipiente para cualquier relleno. Sí, señor. La arepa es una cosa mágica. Nuestra arepa, bueno, ahí tenemos la pugna con los colombianos, pero es que la manera como se hace la arepa en Venezuela es distinto. O sea, en Colombia, que también existe la arepa, por supuesto. Yo noto que en Colombia es más acompañante que principal. Sí, entre nosotros la arepa es un plato que, bueno, el relleno, la arepa, la reina pepiada, en honor a nuestra reina inolvidable Susana Duin, es una arepa espectacular, pero después las de pernil o cualquier otra arepa, perico,
La de dominó y si le Sí, hacen sí. una que le metan el pabellón Yo completo. no ahí nombro está las bien. de queso porque yo no soy comedor de queso, pero las de queso, a los que les gusta el queso. Tal cual. Laureano, yo estoy inmensamente agradecido contigo porque creo que has hecho eso que decía Aquiles, que decían los grandes humoristas, de hacernos reflexionar, y te lo he dicho a lo largo de esta entrevista, porque con el humor en serio que has hecho, o que nos regalas en las pantallas de televisión, en la radio, e incluso en lo que escribes, nos hace pensar, sí nos puede hacer reír, pero en esa risa queda algo que nos hace reflexionar. Y estás entonces cumpliendo esa misión de Bueno. hacer un mejor ser humano. Muchas gracias. Uno es instrumento de la providencia y más bien gracias a él, a la divina providencia que te pone. Yo sé que estoy ya sonando como pastor, como Pastor López. No, pero simplemente uno es un instrumento y bueno, uno tiene la respuesta. Mira, hay 13.800 millones de años que se tomó el universo para hacerte. Un ser racional, uno tiene que tratar de poner la torta lo menos posible, de vivir en armonía lo más posible, de respetar a tus semejantes tanto como sea posible y de inspirar amor, porque al final yo creo que humor y amor son la misma cosa. Y yo te agradezco por ser también, o por dejarte usar como un instrumento. Porque si somos instrumentos, hay personas que no se dejan usar. Y tú te has dejado usar por el creador o por quien quiera, así como dice que ya está sonando como pastor, pero bueno, te has dejado usar como Hay instrumento. que así como la Virgen María, hágase en mí según su palabra. Así es, yo estoy inmensamente agradecido y parte del agradecimiento lo quiero compartir contigo con regalos que nos Bien. hacen llegar nuestros Empezamos con el anunciantes. yoyo. No, mira, pero yo te voy a dar regalos de verdad. Mira. Ay, platica. Mira, Ay, la gracias. gente de Miyako Doral te envía un Qué gift card para que disfrutes el mejor sushi que hay en la ciudad del Uy, Doral. Qué maravilla. Bueno, esto hay que disfrutarlo. Muchas gracias. Y lo tienes que disfrutar antes de irte, porque Claro, si no... pues tú tienes que ser... Mira, la gente de Nanao Artisan Bar Ok. es una venezolana que vivió en Valencia y se ha encargado de captar el sabor tan delicioso de nuestro cacao, que es el mejor cacao del mundo. Yo tengo matas de cacao sembradas en mi casa ¿En Tenerife? No. ¿O en Caracas? En Caracas. Yo tengo una casita yo tengo un terrenito en el interior y he sembrado unas matas de cacao con unas semillas que me traje de Chuao y no he hecho todavía chocolate, pero el chocolate y el cacao venezolano es una maravilla y el cacao de Chuao ni se diga, pero todo el cacao en general. Exacto. Gracias. Te lo vas a Muchísimas disfrutar, es sin azúcar Wow. y sin lácteos, así que te lo puedes disfrutar ya que no te gustan ya los lo voy a lácteos. disfrutar de inmediato. Y la gente de Terra Mater Studio ha hecho unas velas veganas. Uy, qué Con maravilla. esa te la puedes llevar a Tenerife, se la puedes poner a tu esposa para que Qué bueno. disfrute un olor riquísimo y puedan viajar a donde los lleve ese aroma. Le puedo prender una vela y que me perdone por la ausencia. Por la ausencia de tantos días. Gracias, muchas gracias. Laureano, mil Franklin, gracias un por placer. esta- por Bueno, esta mucho entrevista. éxito en tu programa. Gracias. Aquí tienes la historieta de Venezuela autografiada. No te la Eso regalé. vale oro. Eso no te la regalé yo, pero asúmete que te la estás regalando. Pero me la tú regaló mismo. Edo y mira, aunque tú no qué lo bien, creas, qué bien. tú la firmaste. Ah, pero Aquí mira, está Edo la había firmado por firmado. Qué Y a maravilla. Edo le hice la entrevista en el 2022, él se Ok. equivocó y puso 2021. Ok. Y entonces ya, esto Ok. vale. Oye, qué maravilla. Porque tiene la firma mira, aquí de tiene las Laureano. dos. No, esta experiencia con Edo fue una cosa fabulosísima y muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con tu público. Mil gracias. Gracias. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. La Francia Joyería, Ali Aesthetic, Free Your Beauty, One Payment Merchant Service, ahorra en tu procesamiento. Latino Life Studio,